M de 26 de septiembre de 2025. Asunto: informe para primer debate del proyecto de ley orgánica que regula las técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida. De mi consideración, por disposición del asambleísta ingeniero Juan José Reyes Vaquerizo, presidente de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte, de conformidad con el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y del artículo 32 del Reglamento de Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, tengo a bien remitir el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica que regula las técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida, aprobado en la sesión ordinaria número 053-CEPDSD-2025-2027, celebrada el 25 de septiembre de 2025 en el Pleno de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte, a fin de que se continúe con el trámite respectivo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Moción: asambleísta Marcelo Andrés Guzmán Tamariz, ponente asambleísta Juan José Reyes Vaquerizo. La votación realizada en la sesión número 053-CEPDSD-2025-2027 de septiembre de 2025 fue la siguiente: a favor 6, asambleístas en contra 0, asambleístas abstención 3, asambleístas en blanco 0, asambleístas ausentes 1. Con distinguida consideración, atentamente, abogado Nelson Andrés Vera Terán, secretario relator. De acuerdo a su disposición, señor presidente, doy lectura a la parte concluyente y resolutiva del informe que se adjunta al memorando recientemente leído. 6. Conclusión. El proyecto de ley orgánica que regula las técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida, contenido en el presente informe para primer debate, no solo regula los aspectos médicos y técnicos de la reproducción humana asistida, sino también garantiza el interés superior del niño, los derechos fundamentales de las personas que participan en dichos procedimientos, reconoce la diversidad familiar y establece límites para las prácticas de las técnicas y procedimientos. La Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte concluye que la propuesta normativa cumple con lo dispuesto por la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia 184-18-SEP-CC y 66-18-IS/24. Se ajusta íntegramente a lo dispuesto en la Constitución de la República y se enmarca plenamente en las facultades de la función legislativa previstas en el ordenamiento jurídico. Con base en lo señalado, la Mesa Legislativa colige que el proyecto de ley aprobado que regula las técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida debe ser elevado a primer debate ante el Pleno de la Asamblea Nacional. 7. Recomendaciones. En virtud del análisis y conclusiones previamente expuestas, la Comisión Especializada Permanente del Derecho a Salud y Deporte recomienda y solicita a la Presidencia de la Asamblea Nacional que, conforme a lo establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se incorpore para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica que regula las técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida y continúe el proceso de formación de la ley previsto en el ordenamiento jurídico. Hasta aquí la lectura de la parte pertinente, señor presidente. Se ha dado lectura a la parte resolutiva de este informe para primer debate del proyecto de ley de reproducción humana asistida. Se escuchará al ponente con los argumentos de este informe que ha sido preparado por la Comisión del Derecho a la Salud. Estamos a la espera nada más de la disposición del ponente que dará a conocer los alcances de este informe. Interviene el ponente legislador Juan José Reyes, quien además es presidente de la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional. Buenos días, colegas, qué gusto saludarlos a todos. Saludos también a la audiencia que nos ve a través de las redes oficiales de la Asamblea Nacional. Es un placer estar aquí. Hoy intervengo y quisiera silencio en la sala para poder continuar hablando sobre el proyecto que en el 2018 llegó a la Corte Constitucional, es el caso Sacha, en donde no existía una norma clara que regule los procedimientos de la reproducción humana asistida. Para efectos de esta ponencia, de aquí en adelante les denominaré RHA. Años después, ante el incumplimiento de esta disposición, la Corte le encargó a la Defensoría del Pueblo elaborar un proyecto de ley junto al Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y luego remitirse al Legislativo.
Bajo este escenario es que surge el proyecto que aborda la reproducción humana asistida, o RHA, y que hoy analizamos en primer debate. El objetivo de la Comisión de Salud y Deporte siempre ha sido mejorar y establecer reglas claras a los proyectos que se presentan. Buscamos con estos métodos seguridad, eficacia y garantizar los derechos de los niños, conforme al artículo 44 de la Constitución, que establece de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños. Este proyecto determina, en el artículo 7, los derechos de los niños nacidos a través de estas técnicas, como por ejemplo, ser tratados con dignidad en todas las etapas de su vida, no ser discriminados en razón de método de concepción, proteger la confidencialidad de su concepción, entre otros. En comparación con otros países, España, por ejemplo, o Argentina y Uruguay, en España hay una regulación sólida en reproducción humana asistida. Tuve la oportunidad de reunirme con legisladores españoles y discutir sobre este reglamento. Argentina y Uruguay también cuentan con marcos legales en la materia. Es por ello que nosotros hemos trabajado en este proyecto de ley que define los derechos de quienes nacen mediante RHA o reproducción humana asistida. Establece las responsabilidades de quienes solicitan los procedimientos de los donantes y del personal de salud involucrado. Podrán acceder a los procedimientos de RHA las personas que sean mayores de 18 años, con ciudadanía ecuatoriana o con residencia ecuatoriana. ¿Para qué? Para evitar el turismo reproductivo. Por ello hemos creado esta norma. Antes el reglamento no existía y teníamos bastante turismo reproductivo. En relación a los donantes, también deberán ser ecuatorianos, con residencia permanente o con ciudadanía, mayores de 18 años y, por temas de optimización de gametos, no mayores de 35 años las mujeres y no mayores de 45 años los hombres. Deben cumplir requisitos generales para donación de gametos como gratuito y anónimo, con un máximo de 6 donaciones por persona, y además cumplir con un contrato por escrito para la realización de la donación. Cabe puntualizar que este requisito de las personas, sean ecuatorianos o con residencia, como bien lo destaqué, es para evitar el turismo reproductivo. El proyecto determina en las técnicas de reproducción humana asistida lo siguiente: fecundación humana in vitro, inseminación artificial o inseminación intrauterina y crioconservación de óvulos, espermatozoides y embriones. Además, excluye, y esto es bien importante, la gestación subrogada, la reproducción post-mortem y la clonación reproductiva. Y en cuanto a los embriones, se prohíbe comercialización, manipulación genética y la selección por sexo o por rasgo estético. Se regula la aplicación de las técnicas de RHA estableciendo que solo se realizan en establecimientos de salud autorizados por el MSP. Además, sus entidades adscritas serán responsables de la regulación y supervisión de todos los procedimientos, con un reglamento que se va a imponer. Para el 2021 en la región se iniciaron alrededor de 127.351 ciclos de reproducción asistida, que resultaron en 22.708 nacimientos. Es por eso muy importante mantener un registro nacional de reproducción humana asistida, el cual estará a cargo del MSP y tendrá como objeto documentar todos los procedimientos realizados y reportados por parte de los establecimientos de salud autorizados, garantizando confidencialidad y anonimato en los datos de las personas. Cabe recalcar además que el proyecto remitido al legislativo señalaba que el Estado debiera garantizar el acceso a estos procedimientos en el sistema público. Pero ojo con esto,
Nosotros como asambleístas no nos podemos ir en contra del artículo 135 y 228 de la Constitución, donde indica que no podemos incrementar el gasto público. Es por eso que se ha retirado. Para ello se requerirá una gran cantidad de recursos del MSP, cosa que actualmente no existe en este país. Dispone también que se realicen campañas de información y educación y promoción dirigidas a la población sobre derechos vinculados a la reproducción humana asistida. Por eso este proyecto se enfoca exclusivamente en regular los procedimientos, pero no afectar la caja fiscal. El proyecto crea el Comité Nacional de Reproducción Humana Asistida, que controlará y velará porque se cumpla la norma y fomentará la investigación, capacitación y gestión de planes y programas sobre reproducción humana asistida. Se establecen obligaciones para el Ministerio de Educación, además, para campañas de concientización. La Defensoría del Pueblo podrá iniciar o acompañar acciones legales para proteger los derechos de quienes soliciten o reciban estos tratamientos. Se determinan obligaciones y responsabilidades para el registro civil. Puntualmente, el proyecto determina que tienen que estar de acuerdo a la ley la identificación, la nacionalidad, la afiliación y conocer el origen, respetando la confidencialidad y el anonimato llenado en los formularios previos. La ley reconoce que ser padre o madre por RHA depende de la decisión de hacerlo, no solo de los genes. Por eso, al inscribir a un niño nacido por estas técnicas, se considera esa voluntad procreacional. Se establecen otras prohibiciones como realizar procedimientos de RHA en niñas y adolescentes, explotación económica de gametos, experimentación sin consentimiento, selección de embriones por sexo o estética y la realización de actos crueles, inhumanos o degradantes en procedimientos de reproducción humana asistida. Por último, se proponen sanciones como multas económicas, suspensión de servicios, revocación de licencias, inhabilitación profesional y responsabilidades civiles y penales. Como siempre lo hemos dicho en Acción Democrática Nacional y en la Comisión de Deporte y Salud, toda norma es perfectible. Estamos siempre prestos a escuchar las propuestas que contribuyan a mejorar y optimizar propuestas, recordándoles que desde la comisión que presido, las observaciones siempre son bienvenidas. Hasta aquí mi palabra, presidente. Muchísimas gracias. Fue la intervención de los alcances de este informe para primer debate que fueron presentados por el legislador Juan José Reyes, presidente de la Comisión de Derecho a la Salud y también